puede transformar la práctica de la praxis educativa. Los integrantes de este cordial saludo. El tema a presentar es cómo la comprensión histórica y la metodología de aprendizaje basado en tareas puede transformar la práctica de la praxis educativa. Los integrantes de este grupo son Gilmer Efraín Maturana Palacios, Milena Chacón Moreno y Edgar José Mena Arboleda, quien les habla. Como introducción podemos decir que la comprensión histórica es esencial para el quehacer educativo y pedagógico, debido a que permite que los futuros docentes reflexionen sobre los procesos del aprendizaje que han dado forma a las estructuras educativas y sociales actuales. A nivel nacional, el origen de las universidades fue diverso y se debió a la iniciativa de las diferentes comunidades y la intervención de la Iglesia. La localización se concentró en las grandes ciudades del país, caso contrario a lo que sucedió en Europa, en sus orígenes de esta. Da una breve reseña de cómo se organizaron cada una de las universidades y los colegios a través del tiempo. En épocas más recientes se marca como coyuntural la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual establece en su artículo 2 que la educación es un bien público y un derecho personal y social que han de ser garantizados por el Estado. Y en el año de 1994 se legisla la Ley 115 o Ley General de Educación en Colombia, definiendo de una u otra manera el rol del Estado colombiano frente a la educación. La educación en Colombia se remonta a la época colonial, cuando los primeros colonos crearon espacios para enseñar la religión a los indígenas y con ello el idioma español. No obstante, estos espacios no eran considerados escuelas, sino que eran necesarios para hacer que los indígenas adoptaran la cultura de los españoles. Ahora bien, la educación inicialmente estuvo a cargo de la Iglesia Católica y las primeras escuelas surgen con el objeto de educar a los hijos de los colonizadores, quienes profesaban la religión católica. Las primeras escuelas fueron fundadas durante el siglo XVI, ya cuando había varios descendientes de los españoles. Se centraba en enseñar a leer y a escribir, al mismo tiempo que se inculcaba la religión católica, el latín y los valores necesarios para vivir en sociedad. En ese sentido, una vez que el niño aprendía a leer y a escribir y estuviera en edad como para tener una carrera, podía elegir entre el derecho, la educación y la teología. Sin embargo, después de la independencia de Colombia, la educación pasó a manos del Estado y debe ser controlada por la Iglesia Católica. Desde una perspectiva crítica, abordar elementos históricos no solo implica conocer derechos del pasado, sino ponerlos en práctica para comprender su relevancia en los procesos educativos de nuestra época. La metodología del aprendizaje basado en tareas resulta idónea para este propósito, ya que permite a los estudiantes enfrentar problemas de la vida cotidiana, desarrollando competencias de análisis crítico e interpretativo y dar soluciones a sus respectivos contextos. El objetivo general es mostrar cómo la reflexión histórica a través de ejercicios prácticos y cómo el análisis comparativo y la reconstrucción de problemas educativos fomenta las competencias claves en los futuros docentes. Me presento, mi nombre es Milena Chacón. A continuación pasaré a describir las guías y las actividades propuestas. Como ejercicio 1 se planteará la historia y la educación, un análisis comparativo. En este ejercicio, los estudiantes tienen como objetivo reconocer la influencia de los factores históricos en los sistemas educativos.
Los pasos propuestos son: primero, seleccionar los datos históricos como la revolución industrial y la educación poscolonial en América Latina. Segundo, analizar las características principales de estas épocas o secciones históricas. Como tercero, reflexionar sobre las continuidades y rupturas en términos de acceso, calidad e inclusión educativa. Asimismo, tendrán que relacionar los hallazgos de la práctica y de la praxis pedagógica actual. Esto con el fin de que se realice un ensayo comparativo que exponga similitudes, diferencias y aprendizajes históricos aplicables al presente. Como segunda actividad proponemos la reconstrucción histórica de un problema educativo. Aquí se busca rastrear las raíces históricas de los problemas educativos contemporáneos, como la desigualdad en el acceso. Los pasos incluyen identificar problemas educativos, investigar los antecedentes históricos, analizar distintos contextos y políticas que han evolucionado y cómo esto ha afectado esta evolución, diseñar propuestas pedagógicas que aborden problemas desde la perspectiva histórica y contextual. El producto final será un informe crítico de diagnóstico histórico y la propuesta de intervención pedagógica. Todo esto con el fin de reflexionar acerca de cómo los contextos históricos, políticos y sociales influyen en la manera en que aprendemos y en que nos transmitimos conocimientos a lo largo de la historia. Y voy a hacer mi aporte sobre el impacto pedagógico y conclusiones. Justificación del enfoque histórico y el ABT. El análisis histórico fomenta el pensamiento crítico y ayuda a los futuros docentes a entender cómo las decisiones del pasado afectan las dinámicas educativas actuales. Además, el ABT o aprendizaje basado en tarea potencia competencia investigativa y la capacidad de relacionar aprendizajes históricos con problemas reales. Reflexión sobre el impacto pedagógico. Estas actividades nos permiten reflexionar sobre retos como la desigualdad educativa o la inclusión cultural y proponer soluciones que promuevan una educación más inclusiva y transformadora. El impacto pedagógico del ABT o aprendizaje basado en tarea es en la comprensión histórica. La metodología ABT en la enseñanza de la historia orientada a la praxis pedagógica tiene múltiples beneficios. Esos beneficios son: desarrollo del pensamiento crítico, construcción de una identidad profesional y comprometida, preparación para la solución de problemas reales, reflexiones sobre los desarrollos educativos y pedagógicos históricos para interpelar dinámicas actuales. La educación, entendida como un fenómeno histórico y social, ha evolucionado de manera significativa en respuesta a los contextos políticos, económicos y culturales de cada época. Analizar su desarrollo histórico no solo es crucial para comprender los sistemas educativos actuales, sino también para interpelar las dinámicas que perpetúan desigualdades o limitan la transformación social. Desde este enfoque se abren reflexiones sobre cómo los procesos pedagógicos del pasado han dado forma a la educación contemporánea y cómo su análisis puede contribuir a representar las prácticas pedagógicas actuales. Tenemos las siguientes reflexiones. Historia como base para la comprensión de la educación contemporánea. La educación como constructo social ha sido influenciada por procesos históricos globales, desde la Revolución Industrial hasta
los movimientos de descolonización y las luchas por los derechos civiles. Cada uno de estos momentos dejó marcas profundas en las estructuras educativas. La revolución industrial, los movimientos de independencia y descolonización, la lucha por los derechos civiles. La segunda reflexión es las dinámicas actuales y su relación con los desarrollos históricos. Los roles educativos contemporáneos tienen raíces históricas profundas. Por ejemplo, la desigualdad en el acceso a la educación, la persistencia de un currículo eurocéntrico, la crisis educativa en contextos de globalización. La pedagogía crítica, desarrollada por autores como Paulo Freire, emerge como una respuesta histórica a estas problemáticas. Sus planteamientos sobre la necesidad de una educación liberadora, basada en el diálogo y la conciencia crítica, ofrece un marco para abordar las desigualdades heredadas y proponer alternativas transformadoras. La tercera reflexión tenemos que interpretar la praxis pedagógica desde el análisis histórico. Un análisis histórico de los desarrollos educativos permite a los docentes repensar su práctica. Algunas reflexiones claves incluyen el rol del docente como agente de cambio social, la educación como derecho, no como mercancía, el desafío de la educación inclusiva. La historia de la educación ha sido de muchas cosas. Una historia de inclusión. Desde la lucha de las mujeres por el acceso a la educación hasta la inclusión de las personas con discapacidad, estos procesos históricos evidencian que la inclusión sigue siendo una tarea inalcanzable o inacabable. La cuarta reflexión, proyección hacia el futuro. Las lecciones del pasado no solo permiten analizar críticamente las dinámicas actuales, sino también proyectar transformaciones futuras y una educación que interpele su historia puede ser fortalecer la identidad cultural y comunitaria, promover una pedagogía contextualizada y crítica, fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. Como conclusión, tenemos la siguiente, que conocer la historia de la educación no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta poderosa para diseñar una pedagogía crítica que responda a los retos actuales. De este modo, formamos docentes comprometidos con el cambio social. También se puede decir que el aprendizaje basado en tarea es una metodología que no solo facilita la comprensión histórica, sino que se transforma en una herramienta clave para la praxis pedagógica. Al implicar a los estudiantes en la resolución de problemas educativos contextualizados desde una perspectiva histórica, el ABT o aprendizaje basado en tarea los prepara para enfrentar los desafíos del mundo real, promoviendo una educación crítica, reflexiva y transformadora. De esta manera, el análisis del pasado deja de ser un ejercicio meramente académico y se convierte en un insumo esencial para la construcción de una pedagogía que responde a las necesidades y retos contemporáneos.
Por último, los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico son una fuente inagotable de aprendizaje y reflexión para abordar las dinámicas actuales, analizar cómo el pasado ha configurado las desigualdades persistentes y promover alternativas pedagógicas transformadoras. En este sentido, el ejercicio de interpelar la historia es un acto meramente académico, sino una herramienta esencial para construir una educación más inclusiva, crítica y orientada hacia el cambio social. Muchas gracias. ¡Ey! ¿Eso no se pasó? Espérate. Igualmente invitamos al público a que nos dejen su opinión respecto a estas preguntas. ¿Qué opinan de esta relación entre la historia y la educación? ¿Cómo creen que podemos aplicar estos aprendizajes en nuestra realidad educativa?